Muy buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a estar leyendo algunos versículos en el libro de Jueces, capítulo 6. Vamos a estar teniendo algunas reflexiones sobre el llamamiento de Gedeón. En uno de mis anteriores devocionales pudimos ver el llamado de Dios a Moisés y las diferentes excusas que éste puso. Luego con los pre pudimos ver el llamado de Dios a Samuel. Hace poco en otra reunión escuchamos acerca del llamado de Dios a Josué. Y el día de hoy vamos a ver el llamado de Dios a Gedeón y más o menos también algunas cuestiones de su contexto. Vamos a leer Jueces capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Israel venía de un momento en el cual todo parecía ir bien, donde todo parecía ir tranquilo, y les terminó pasando algo que nos sucede también a cada uno de nosotros muchas veces, cuando todo parece ir bien, cuando todo va encaminado. Es que nos olvidamos de Dios. El pueblo había dejado a Dios de lado, se pensaban que eran autosuficientes, que ya no necesitaban de Dios. Así que el Señor sacudió un poco las cosas y despertó a un enemigo contra ellos para que de alguna forma, de manera figurativa, les haga un tirón de orejas. Dios entregó el pueblo a los madianitas y estos oprimieron a los israelitas sin ningún tipo de piedad. Dice los versículos siguientes que no leímos, que en la época de la cosecha estos nómadas madianitas invadían todos los campos. Dice que eran como langostas que devastaban la tierra. Fue tan terrible que el pasaje este que leímos dice que los israelitas se tuvieron que ir a vivir en cuevas, en cavernas, en los montes. Y así por 7 años duró esto. Finalmente, al 7.º año los israelitas clamaron al Señor por ayuda, pero tardaron 7 años. Vamos a leer el versículo 6, que dice: De este modo empobreció Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y sigue diciendo que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, entonces Jehová respondió. Pero este versículo 6 nos da la pauta de por qué tardaron 7 años en pedir ayuda. Y realmente se parecen tanto a nosotros. Muchas veces nos pasa, esperaron hasta que no quede otra opción posible, hasta que no aguantaban más. Israel se empobreció a causa de Madián, y entonces recién ahí, los israelitas clamaron al Señor. Y de este contexto podemos sacar esta gran enseñanza. Cada experiencia difícil que nos toca vivir en nuestra vida es una prueba. Y cada prueba en nuestra vida como cristianos está diseñada para acercarnos más a Dios, para hacernos más fuertes. Hay una frase de un famoso escritor, de C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, que dice: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es el megáfono que usa Dios para despertar a personas sordas. Y esta fue la situación que utilizó Dios para llamar al pueblo, pero también fue la situación que utilizó Dios para llamar a Gedeón. Vamos a leer el versículo 11 hasta el versículo 16. Dice: Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo:
ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Aquí podemos ver o pudimos leer sobre el llamado de Gedeón. Y también vemos cómo Dios veía en Gedeón algo que ni Gedeón mismo veía de sí mismo. Gedeón se encontraba sacudiendo el trigo, probablemente en un lagar subterráneo, lo que es seguro sí que escondido, para que no lo descubran, preparando el trigo para esconderlo de los madianitas. Esto nos indica que la situación de aflicción que estaban viviendo era realmente seria, algo severo. El miedo que tenían de los madianitas causó todo esto. Y me imagino la situación y hasta parece algo cómico. Pareciera como que Dios simplemente estaba haciendo uso del sentido del humor. En esa situación de miedo, de estar escondido, Dios le dice, varón esforzado y valiente. Sin dudas, Dios no estaba siendo sarcástico, sino era que Dios realmente miraba más allá de la situación y conocía más a Gedeón que él mismo. Gedeón era una persona normal y corriente, una persona que era una familia pobre, y hasta aún dentro de su familia él era el último, era el menor. Sin dudas no eran sus fuerzas las que iban a liberar a Israel, sino que las fuerzas de aquel quien lo estaba llamando. Era el mismo Dios que le iba a dar lo suficiente para llevar a cabo esta tarea. Como dice en el versículo 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Gedeón tenía una garantía, y era Dios mismo el que le estaba asegurando el éxito. Muchas veces estamos contra Dios, igual que Gedeón, altercando contra él en estas situaciones difíciles. Quizás hasta diciendo lo mismo que decía Gedeón, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado? Pero sin darnos cuenta que Dios tiene un propósito para cada situación. Esos mismos tirones de oreja de Dios eran una prueba de que Dios cuidaba al pueblo y eran una prueba de que Dios se hacía presente en Israel. No se quedaba indiferente ante la desobediencia del pueblo. Dios utiliza estas situaciones y no solamente como disciplina, sino que también para llamar a las personas a su obra, para llamar a las personas que se acerquen a Él, para levantar nuevos líderes a través de los cuales Él va a hacer su obra. Utiliza estas situaciones para que nos podamos acercar a Él, para que podamos tener un encuentro personal, como lo tuvo Gedeón. Gedeón se tuvo que encontrar con el mismo ángel de Jehová, verlo cara a cara y reconocer que Él era el ángel de Jehová, que lo hace más tarde en el versículo 22, no lo leímos. Pero dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Y se asustó y después el Señor le dice que no tenga temor, que no iba a morir. Pero lo tuvo que reconocer. Así también nosotros nos tenemos que acercar a Él. Y tenemos que reconocer que a pesar de que nosotros somos siervos inútiles, podemos ser útiles en sus manos. No hace falta ser los mejores en todo, no hace falta esperar el tiempo racionalmente perfecto. Si Dios nos está llamando es porque simplemente tenemos que entregarnos a su llamado. Es Dios mismo el que capacita a sus siervos para cumplir con la misión a la cual Él los está llamando. Simplemente hay que ponerse a disposición de Dios para ser siervos útiles en sus manos y aún en medio de las situaciones más difíciles. Dios usa tiempos difíciles para llamar nuestra atención. ¿Estamos prestando atención? ¿Nos querrá decir algo Dios en lo personal? ¿Te está llamando Dios a hacer alguna tarea para Él? El éxito en cada una de las tareas
que Dios nos da, el éxito en sentido bíblico, éxito en los ojos de Dios, no depende, no está determinado por nuestro poder económico, por nuestra fuerza, por nuestras aptitudes, sino que está determinado por el poder de Dios. Y es Dios quien se encarga de darnos lo necesario para cumplir con su misión. Espero que haya sido de bendición y que tengan un muy buen día. Muchas gracias por su tiempo.